de dar inicio en el evento, pedimos a la doctora María del Pilar Montserrat Pérez Hernández, directora del CIECAS, nos ofrezca unas palabras. Muy buen día a todos, muchas gracias por asistir y bueno, a nuestros invitados, bienvenidos a CIECAS, pero sobre todo, pues al ser parte de la red del Politécnico, pues tenemos el compromiso en particular de las escuelas de ciencias sociales, el visibilizar un tema tan importante como es el que vamos a abordar el día de hoy, la violencia intrafamiliar. Este tema es de gran relevancia, pero además desafortunadamente, no siempre lo podemos ver, ¿no? Las señales que a veces nuestros amigos, nuestros familiares, incluso nuestros alumnos, ¿no? Los podemos ver y cómo ayudar, ¿no? Entonces, la experiencia que hoy nos van a compartir, pues, por eso es muchas veces valioso. El noviazgo debería ser una etapa en la vida del descubrimiento, el respeto, el crecimiento mutuo, de relaciones sanas. Sin embargo, en muchas ocasiones se presentan situaciones que controlan, manipulan y llegan a diferentes formas de violencia psicológica, emocional y física, ¿no? Estas situaciones, pues, se confunden con hicimos unos videos que decía una de nuestras investigadores, el amor romántico, ¿no? Desafortunadamente ese es el problema que tenemos. Culturalmente nos han programado para creer en el príncipe azul, en la reina de los cuentos, ¿no? Y entonces tiene un impacto muy desafortunado que nos llega a los feminicidios, ¿no? Que es parte de las actividades que hemos hecho el día en este mes y desafortunadamente tendríamos que hacerlo todos los días salen esas noticias. Durante esta conferencia exploraremos estas señales de alerta que muchas veces ignoramos, analizaremos cómo afectan el bienestar cotidiano y reflexionaremos sobre la importancia de identificar y prevenir estas situaciones para construir relaciones sanas y libres de violencia. Los invito a mantener una actitud reflexiva y abierta porque visibilizar es el primer paso para transformar. Pero sobre todo, que todos los que estemos aquí, quienes escuchen esta magistral conferencia, seamos portavoces de lo que está pasando y que difundamos con nuestros conocidos, con nuestros familiares, con nuestros alumnos. El día de hoy, bueno, pues nos acompañan algunos estudiantes, ¿no? También personal de apoyo a la educación. Todos seamos, ¿no? Esos catalizadores que podamos visibilizar los riesgos que implican el noviazgo. Muchas gracias. Para nuestra conferencia contamos con la grata presencia de la licenciada María Jimena Céspedes Arboleda, licenciada en Derecho y actualmente cursando una maestría de Intervención de Violencia de Género, es presidenta y creadora de la Fundación NANA. Es consultora desde hace más de 15 años en comunicación digital, relaciones públicas y manejo de crisis. Tras la muerte de su hija de 18 años, Ana María, por feminicidio, ha volcado sus conocimientos para desarrollar estrategias de comunicación, educación y justicia que permitan detectar y prever la violencia de género y el feminicidio, principalmente en mujeres jóvenes y sus entornos. Comencemos, por favor. Hace un minuto. Ojalá no tuviéramos que esperar a los meses de marzo o los meses de noviembre para hablar sobre estos temas. En general, yo escribí hace mucho tiempo un artículo que se llamaba Yo no soy feminista. O sea, en mi cabeza y en lo que yo tenía, en donde yo crecí, en la familia en que yo viví, yo tuve unos padres que nos enseñaban, estamos justo hablando ahorita de quién manejaba en la casa, pues yo desde los 15 me entregaron, me dijeron aprende a manejar porque pues la vida tiene uno que aprender a movilizarse solo. Me enseñaron que podía hacer lo que yo quisiera en mi vida, o sea, yo podía estudiar lo que yo quería. Yo soy colombiana de origen, pero llevo este año cumplo 25 años en México, soy más mexicana que muchos abuelos centro, pero me enseñaron que podía ir en cualquier parte del mundo, podía hacer lo que quería. Y así educamos mi esposo y yo a nuestras hijas. Las educamos sabiendo que tenían que ser libres e independientes y que pues la vida era lo que nosotros creíamos que era. Y cuando yo escribí el artículo de que no era feminista, era porque yo entendía el feminismo como las personas del 8 de marzo que van a ir
pintorrajean los monumentos. Yo decía, a mí eso no me parece bien. O las que enarbolaban el odio hacia los hombres. Yo dije, eso tampoco me gusta. Y yo no conocía realmente lo que era el feminismo. Y entonces yo escribí un artículo a la ligera, hubo gente que me lo aplaudió, hubo gente que dijo, ¿cómo? Pero en mi cabeza, y siempre lo he tenido, ha sido, yo creo que la vida perfecta es cuando hombres y mujeres podemos trabajar y vivir juntos en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades, porque no somos iguales, pero sí tenemos esa igualdad. Y cuando hombres y mujeres trabajamos igual, la sororidad no solamente es entre mujeres, tendría que ser entre hombres y mujeres y entre hombres y hombres. Eso lo fui entendiendo a lo largo del tiempo. Lo que voy a hacer es contarles una historia y lo que aprendí a través de esa historia. Lo primero que aprendí, y por eso comencé con el artículo, es que sí existe la violencia por el hecho de ser mujer. Sí existe. Cuando entran unos novios a una etapa de noviazgo, entran en condiciones de igualdad al comienzo. Los dos son iguales, tienen el mismo mito del amor romántico, se creen que las mariposas en el estómago es lo que va a pasar toda su vida, hasta que hay un desequilibrio. El desequilibrio existe culturalmente y parte de nuestro trabajo día a día es cómo hacemos para que no haya un desequilibrio, sino haya una igualdad de condiciones. Y entonces, cuando empezamos así y cuando encontramos que si hay una desigualdad desde el inicio, pues tenemos que trabajar primero en enseñarle a las mujeres cuáles son esos problemas que existen, pero enseñarle a los hombres por qué la desigualdad no es correcta. El problema más grande que tenemos es que esa desigualdad, más allá de si nos parezca bien o mal, genera violencia. Todos somos agresivos por naturaleza. O sea, no hay manera que en la mitad del tráfico con 32 grados en esta ciudad y alguien se atraviese y yo no me enoje. O sea, no hay nada que hacer. Yo voy a gritarle y si le puedo insultar, seguramente lo voy a hacer. Si pasa un peatón y me toca a mí frenar porque se le ocurrió caminar por debajo del puente peatonal, yo voy a decir, ¿se lo merece? Si algo le pasa, me voy a enojar con esa persona. Si mi marido llega tarde a la cita que teníamos, me voy a enojar con mi esposo. Pero la diferencia enorme es que lo vamos a resolver y me va a decir, no voy a volver a llegar tarde. Y la próxima vez lo cito 10 minutos antes para que no llegue tarde y llegue a la hora correcta. Simplemente manejamos los conflictos. El problema es que en México y en el mundo en general mueren más hombres a manos de hombres, después mueren mujeres a manos de hombres, prácticamente el 70% a manos de su pareja o expareja. Después mueren los hombres a manos de mujeres y otras clases de agresiones. ¿Qué implica esto? Primero, que la agresividad y la violencia empieza y vive desde los hombres porque los educamos a que, no, eso lo resuelves a golpes. Yo me acuerdo cuando uno decía, y además lo pensaba, yo decía, no, pues claro, eso se agarraron a golpes, resolvieron el problema y siguen jugando el partido de fútbol como si nada hubiera pasado. Les estamos enseñando que a golpes se resuelven las cosas. O les enseñamos a, no, ¿cómo vas a llorar ahí en público? O no, ¿cómo vas a hacer eso? Esas pequeñas cosas que nosotros normalizamos en el día a día son aquellas que justo nos llevan a donde estamos. Estos de aquí son solamente números, sin embargo, pues ustedes ven temas como lo de Jalisco de estas 2 semanas, que dicen que cabeza puede haber tanta violencia, pero ahí está violencia. El 70% de las mujeres mayores de 15 años en México, o sea, 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia. Acoso en el transporte, acoso en la universidad, violencia en sus casas, violencia sexual. Escojan el tipo de violencia que quieran, ahorita vamos a entrar a eso. No sé si vieron, yo ahorita que fui aquí al baño, me encontré con, en algunas partes le llaman el violentómetro, aquí le pusieron el acosómetro. Hay un único problema. O sea, me encanta que en todos los centros educativos e incluso en centros laborales exista eso. Porque lo que hacemos es, yo no sé si ustedes se han sentado a verlo con calma uno tras otro. El único problema que existe es que si ahorita tengo un problema porque me acaban de acosar, de ahí al feminicidio hay un paso, no tiene que pasar por un golpe antes de que me maten. Si por casualidad alguien hizo un chiste machista o más o menos me miró mal por cómo estaba yo vestida, me dijo, deberías estar en otra parte y no aquí, de ahí
al feminicidio hay solo un paso. No tengo que esperar a que la siguiente humillación, ni un acoso, ni una violencia sexual para llegar al feminicidio. Desafortunadamente, cualquier tipo de violencia puede llegar a la muerte de una mujer, porque es más fácil matar a una mujer, porque es muy fácil, porque los hombres, digan lo que digan, son más fuertes. Y la otra, porque les enseñaron a que con los golpes se soluciona cualquier tipo de problema. La segunda, dentro de las relaciones de pareja reportaron violencia psicológica. A ver, los tipos de violencia, ahorita vamos a ir por ellos, pero la mayor parte de la gente sufre violencia psicológica. El calladita te ves más bonita, el oye, ¿cómo sales así con esa pinta? No, no, pareces una cualquiera. Todas las cosas que le han dicho, nos han dicho a todos, pues eso es violencia psicológica. Pero también hay violencia económica o patrimonial. Les voy a contar una historia. Estaba una vez dando una conferencia, una joven de unos 24 años, trabajaba en una multinacional con un cargo importante. Me dice, oye, salí el fin de semana con mi mejor amigo y la novia de mi mejor amigo a cenar sushi. Y resulta que llegamos, nos sentamos en el restaurante y mi mejor amigo comenzó a pedirle la comida a la novia. Y entonces yo le pregunté, ¿pero por qué le pides? ¿No es mayor de edad? Y le dije, lo que pasa es que yo pago la comida, entonces yo puedo pedir lo que yo quiero. Esa cara que me estaba haciendo le hice yo. Eso es violencia económica y eso que estaban de novios. Ella se paró de la mesa y se fue de ahí. Y le digo, hasta que no soluciones ese problema no volvamos a ser amigos. Poca gente se atreve a decirle eso a alguien que está enfrente. Pero también, no sé, la niña, la novia que estaba pensando, de pronto ella decía, pues claro, es que si paga, pues de pronto no tenía los medios económicos. Pero cualquiera de esas cosas son violencias en cualquier forma. El tipo de violencia con mayor incremento ha sido la sexual. Ustedes lo han oído hablar. Esta no necesariamente está dentro de las relaciones de pareja. Muchas veces pasa con el señor del Uber, con los demás. Aquí nos vamos a centrar específicamente en la violencia de pareja en el noviazgo. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero esto es lo más importante. Prácticamente, aunque haya números en todas partes, mueren alrededor de 12 mujeres en México al día víctimas de feminicidio. Y si ustedes van a ver, 50% por lo menos ha sido de pareja sentimental. Significa que vivan o no vivan con ella. Y hay un 22.6% por el familiar. O sea que más o menos el 70% de las mujeres que mueren en México mueren a manos de alguien conocido. No estamos hablando del señor del Uber que me subí en ese momento. Ese sí existen desafortunadamente, pero no es el común denominador. Y el 40% de los asesinatos son en sus casas, en lugares donde tendría que ser el lugar más seguro. Los tipos de violencia que uno va a tener, yo sé que seguramente han tenido varias conferencias o han hecho lecciones respecto a esta, pero aquí hay algo que es importante. Aunque la violencia cibernética, conocen la ley Olimpia, ¿han oído hablar de ella? Aunque la violencia cibernética, lo que pasa es que las violencias no son independientes. Para poder generar una violencia emocional y psicológica en esta época de la vida, la mitad de las violencias van a través de chats de WhatsApp y eso es violencia cibernética. Una violencia sexual generalmente viene a través de un mensaje o a través de un video que nos mandaron a través de WhatsApp. Entonces termina siendo una violencia cibernética. La violencia física o cualquier otro tipo de acoso o económica termina en algún momento en un tema de WhatsApp. Entonces, lo que quiero invitarlos no es a que vean las violencias como independientes, sino que las violencias son interrelacionales unas a otras. Uno puede tener una violencia emocional en donde le dicen, o psicológica, o por ejemplo emocional en donde le dicen, no, no, es que tú no puedes hacer eso, tú sin mí no puedes. O sea, es una violencia emocional y psicológica. Si tú no haces algo, le voy a contar a todos los del salón o a todos los demás docentes lo que haces todas las noches conmigo. Eso es una violencia psicológica. Y ahí además está dando una violencia sexual. Entonces, piensa en las violencias no como hechos aislados, sino como hechos interrelacionados. Ella era Ana María, ella era mi hija. Tenía 18 años, había empezado la carrera de medicina en la Universidad Panamericana. Llevaba 2 meses en la carrera. Tuvo un novio que comenzó a estudiar con ella desde primero de secundaria en el colegio. Se hicieron novios en el segundo año de prepa. Les estoy hablando de noviembre de 2021. Y como dicen, pues fue un noviazgo normal. O sea, yo conocía a sus papás, no éramos amigos, pero pues los había visto alguna vez en la escuela, de llevar y recogerlos, o de alguna fiesta o de algún evento escolar.
era un muchacho de los mejores alumnos del salón, que le abría la puerta cada vez que se subía al coche, que llegaba con regalos una semana sí y a la semana siguiente también. Era un muchacho que si lo invitábamos a la casa se sentaba en la sala y conversaba. Un muchacho bien vestido, de la familia vivía en el fraccionamiento al lado. Eso que uno decía, pues está bien. Y uno al comienzo, nosotros venimos de una familia, como les digo, en donde yo creía que ni siquiera era feminista, en donde no había violencias en las casas, más allá de los problemas que uno tenga siempre. Yo vengo de familias arraigadas de abuelos que se murieron casados después de 60 años de casados, que uno se imagina que la vida es buena siempre. Este niño, yo nunca vi señales de violencia ahorita, pero si eso le quise demostrar la violencia. Yo solo vi 3 eventos. El primer evento fue un día Ana María lo operaron de la nariz, agosto 2022, o sea, como 9 meses después. Ella se fue recién operada a la casa de este muchacho a mostrarle cómo había quedado. La recibió el muchacho junto con el hermano con un plato de cartón, crema pastelera y le hicieron amague de pegarle la nariz. Yo ese día le dije a Ana María que no volvía a la casa de este muchacho. Ella casi siempre iba allá y yo decía, ¿pero por qué? Porque él siempre decía que es que no lo dejaba salir su mamá. Y dije, bueno, pues tiene 18 años, pero pues digamos. Decía, bueno, de pronto lo cuidan mucho. Ese día le dije a Ana María, no vuelves a esa casa. La mamá me llamó a pedir disculpas, que pues es una chanza de adolescentes. Le pregunté a Ana María qué quería hacer. Me dijo, no, no, seguimos, ya lo perdono. Dije, bueno, en noviembre de ese año yo había salido de viaje. Regreso ese día en la mañana y llega Ana María a comer y lloraba y le digo, ¿qué pasó? Me dijo, es que mi novio me terminó. Entonces, pues yo hice lo que cualquier mamá hace, no sé qué habrán hecho sus mamás, pero yo agarré un bote de helado, una buena película y le dije a todos nos pasa que nos terminen una vez en la vida. El muchacho llegó 3 horas después, con un ramo enorme de flores, a Ana María le encantaban los girasoles, le regaló un montón de girasoles, llegó a pedirle disculpas y siguieron. Yo dije, bueno, pues era una pelea de novios normales, adolescentes a los 17 años. Y la última, en mayo de 2023, un día Ana María estaba hablando con una buena amiga de ella y lloraba. Entonces le dije, cuando terminó de hablar, le dije, Ana María, ¿qué pasó? Me dijo, es que Alan se molestó que porque yo había ido al concierto a la amiga con la falda que le había regalado. Dije, ay, Ana María ya no. O sea, Ana María iba a comenzar ya la carrera, pues lo que eso era para julio, y este muchacho se iba a ir a estudiar al extranjero. Le dije, sería bueno que terminaras. Me dijo, sí, mamá, terminando todos los eventos, porque pues cuando uno se gradúa, los que se han graduado hace pronto, pues obviamente tenían mariachi, la fiesta de graduación, el evento. Entonces dijo, cuando termine todo eso, terminamos. Y esto es lo que pasó. En junio de ese año, junio de 2023, Ana María terminó con el muchacho. Comenzaron a llegar regalos a la casa muy seguido hasta que mi marido le dijo a Ana María, ya no recibe ni un solo regalo. Yo le pregunté a Ana María, oye, ¿qué le pasa? Y me dice, no, es que está muy triste, quiere que vuelva con él. Y yo le pregunté, ¿qué quieres hacer? Yo no sabía nada. Entonces me dijo, no, no, decidí que pues no, yo ya comienzo una nueva etapa. Dije, me parece perfecto. La última vez que vimos a este muchacho fue en agosto de 2023. Había una fiesta con sus amigos. Nosotros siempre llevábamos y recogíamos a Ana María de todas las fiestas. Siempre sabemos con quién estaba, teníamos la localización en el teléfono, todo lo que una madre generalmente hace con sus hijos. Llegamos por ella y salió Ana María con este muchacho llegó a saludarnos, a despedir a Ana María, se fue y yo le pregunté a Ana María, ¿y cómo está él? ¿Ya está tranquilo? Y me dijo, sí, ya está tranquilo, hablamos. El 12 de septiembre de 2023 la mató en mi casa. Cuando uno mira esto, cuando Ana María muere, nosotros estábamos de aniversario fuera, regresamos después de todo. Y ahí es donde uno se da cuenta, primero que no sabe todo, y la segunda, me tocó sentarme con el Ministerio Público a ver qué era lo que había pasado. Yo lo único que estaba segura era que Ana María la habían matado, eso era lo primero que supe desde el primer día, y porque además Ana María dejó todas las pistas que ustedes quieran, pero adicionalmente me tocó sentarme con el Ministerio Público a entender qué es lo que había pasado. Agarramos todos los chats de WhatsApp, entrevistamos a todos los amigos, entrevistamos a algunos de los docentes, entrevistamos a la psicóloga Ana María, porque Ana María era como psicólogo también, y nos pusimos, como les digo ya ahí en la biografía aparece, y me tocó tomar, que ya ahí voy a la mitad, una maestría en intervención en violencia y género porque necesitaba entender qué es lo que le ha pasado a Ana María. Todo esto que hicimos de investigación durante 6 meses con el Ministerio Público,
todos los chats y toda la información está dentro de la carpeta de investigación. Este muchacho está en la cárcel desde el 16 de septiembre de 2023, sigue sin juicio porque los papás han metido amparos tras amparos. No sabemos por qué, pero ahí va. Ellos siguen en la cárcel, pero sin juicio. Pero cuando decidimos hacer una fundación, lo decimos por dos razones. La primera es que recién muerta Ana María, agarran a este muchacho. Mi trabajo siempre ha sido hablar en los medios. Yo manejo crisis, hago relaciones públicas. Eso es mi trabajo del día a día. Y entonces yo le pregunté a los abogados si podía salir a medios, porque a mí mi interés en ese momento era que no fueran, que lo vincularan a proceso. Ese era mi objetivo en ese momento, porque ustedes saben que la justicia, si uno no presiona, es muy difícil. Entonces, yo salí ese domingo, lo agarraron un sábado, el domingo yo hice mi propio manejo de crisis, hablé un video que salió el 17 de septiembre diciendo lo que ha pasado. Y a partir de ahí, el caso Ana María se volvió muy famoso. O sea, Ana María siempre quería ser famosa, yo nunca supe por qué. Ana María es muy famosa. Pero más allá de eso, una señora como a las 2 semanas me llamó, bueno, me buscó a través de Instagram, después de eso me llamó a decirme que con lo que yo había contado en ese pequeño video, que yo lo único que había contado la historia de Ana María y que reclamaba justicia para Ana María, que ella se fue a buscar los chats de su hija junto con el que tenía con el novio y se dio cuenta de las amenazas que tenía, le puso una orden de alejamiento y gracias a eso le salvó la vida. Esa fue la primera vez en donde yo me encontré con que Ana María estaba haciendo algo más allá de solamente dejarnos un hueco con el corazón enorme. Unos meses después, ella me volvió a llamar a decirme que estaba muy enojada la hija, que qué hacía. Y yo, oye, no sé de nada de eso. Pero le dije, déjame hablar con tu hija. Ella vive en Colima. Me fui, agarré un vuelo, me fui para Colima, llegué a hablar con la niña y le expliqué que su mamá le había salvado la vida. Y me dijo, te quiero contar todo lo que viví. Y me contó todo lo que vive una niña que ya tenía 18 años, cuando le alcanzaron a poner la orden de alejamiento a los 17. Si ahora hubiera sido a los 18, no me podía ponerle la orden de alejamiento. Alcanzó a ponérsela y por eso el muchacho ya no está ahí. Pero ella comenzó a contarme todo lo que vivido en el noviazgo, más toda la investigación que ella tenía. Y entonces fue cuando decidí, junto con otros, con mi hermana y mi cuñado, poner la fundación. Porque encontramos que lo que necesitábamos era salvar vidas. Porque todos hablamos de violencia de género, todos hablamos, o sea, hacemos eventos los noviembres, los marzos, muchos salimos a marchar, todos oímos esas historias macabras a través de los medios, pero nos cuesta mucho trabajo entender cuáles son las señales de violencia. Y por eso decidimos que tenemos que empezar por ahí, hacer conciencia en las personas sobre esas señales de violencia que Ana María las tenía todas y que nosotros no las vimos, que nadie nos explicó lo que yo les estoy explicando. Y entonces cuando decidimos salir a la fundación, esto fue para el 12 de septiembre del año pasado, al año exacto de que murió Ana María, yo siempre hablo con Ana María y le dije, Ana María, ayúdame, ¿qué les digo? O sea, ¿qué voy a hacer con la fundación? Y estaba yo empacando las cosas de Ana María, lo que sobraba, porque yo había quitado muchas cosas, pero había una caja que faltaba ahí. Y me senté un día a ver la caja y me encontré esta carta. La carta está a puño y letra de algo. Creemos que se la mandó después de que terminara. No les leo todas, pero quiero leerles una cosa. Perdóname por lastimarte, nunca tuve la intención de hacerlo. Fui muy tóxico contigo, quería controlarlo todo para protegerte, pero es evidente que te hice mucho daño. También mis celos fueron los que terminaron esta bonita relación. Muy espero que quieras volver conmigo. A mí me gustaría ser tu esposo y el padre de tus hijos, lo que más anhelo, pero también entiendo que me lo he pasado terminándote una y otra vez y es cansado. Si yo hubiera encontrado esa carta en julio de 2023, hubiera dicho, este pobre niño está muy triste. Pero resulta que cuando uno lee eso y les entregaron, si no ahí está encima, algo que llamamos un kit de primeros auxilios. ¿Qué fue lo que encontramos? Pues resulta que esta carta, yo no tuve que inventarme el hilo negro, la carta la traía toda, trae todas las señales de violencia que hay en una relación de pareja. La primera de ellas es la necesidad de control. Como les digo, cuando entramos en una relación de noviazgo, entramos todos con unas altas expectativas, pero esas altas expectativas, cuando la primera vez que la niña llega tarde al cine y le dice el novio, es que por culpa tuya no entramos a la película, vamos a llegar tarde y nos perdimos los primeros 10 minutos.
Y ella le dice, ay, perdón, es que mis papás no me alcanzaron a llevar temprano, es que... Y se da cuenta que con el primer grito, ella se echa para atrás y le da el espacio, empieza a entender que el control es lo que le gusta. Son personas, todo el mundo dice, el feminicidio es un loco, es no. El 95% de los feminicidios que ya hemos ido aprendiendo son personas completamente normales. Bueno, nadie que mate a otro es normal, por decir así, pero es gente normal que no aprendió a controlar las emociones y que más bien lo que aprendió es que a través del control puede controlar a la persona enfrente y le gusta el control. La otra son los celos. ¿Se acuerdan lo que les conté de la llorada porque la falda, que Ana María se había ido con la falda del concierto de la mejor amiga? Pues resulta que el problema no fue el concierto como tal, sino que al concierto llegó un amigo de ellas, o sea, compañero de ellas del salón. Y Ana María no le había dicho a Alan que el muchacho iba al concierto. Y como que eso se armó un problema enorme. Y esa misma semana tuvieron los mariachis en el colegio, duermen todos ahí cerca para ir a los mariachis, y él tomó 2 copas de más y no hizo sin decirle a Ana María, es que tú no me cuidaste, y tú andabas con tus amigos. Esos son celos desproporcionados, sean 17 años, 25 o 50 años. El otro es el irrespeto al consentimiento o autonomía. Cuando Ana María trataba de negociar, esto lo sabemos por los chats que encontramos. Él lo que le decía no es que eso no fue lo que yo dije, no es que tú me malinterpretaste, no es que tú no me entiendes, es que es culpa tuya. Y entonces una víctima de una violencia de su estilo, lo que pasa es que primera vez dice como que esto no está normal, hasta que comienza a acostumbrarse a esa violencia, porque como no es porque pues es culpa mía, porque como yo no lo entiendo, porque como él es mejor que yo, como me pide la comida porque está pagando, entonces yo voy perdiendo poco a poco mi autonomía y mi confianza en sí mismo. La otra, si ustedes se acuerdan, la frase decía, me le pasan terminándote una y otra vez. Después de la primera vez que terminaron, que esto fue para noviembre de 2022, parece que a partir de ahí terminaban un día sí y otro también. Cuenta la historia que para diciembre de 2022 decidieron hacer un pacto de que iban a luchar por su relación. Por la lucha por la relación, este muchacho le terminaba, cada vez que él le terminaba porque sabe que con eso la controlaba. Y entonces ella le decía, pero ¿ahora qué hice? O sea, se nos pregunta siempre. Y él dejaba de hablar 3 días. O entonces iba y hablaba mal de ella con los amigos, o manipulaba las cosas. Y la última es el aislamiento. Para poder controlar a alguien, yo tengo que aislarla de su red de contactos. Entonces Ana María al comienzo le contaba a los amigos, y está la típica frase, amiga, date cuenta. Pero la quinta vez que le cuenta otra vez a sus amigos, y los amigos ya la miran con cara de ya, no, ya es tu problema, van dejando sola la vida. Entonces, lo que encontramos es que todos sabían que Ana María vivía en una relación tóxica, sus amigos sabían. Algunos padres de familia de los amigos de Ana María sabían que era una relación tóxica. Ana María fue la psicóloga, el día que la mataron fue la psicóloga del colegio. Por eso es súper importante que los miembros de salud que estén en las escuelas, universidades y demás entiendan muy bien esto. Porque no podía haber dejado salir a Ana María ese día de la universidad. Lo único que le dijo fue, habla con tus papás, ya era muy tarde. Y la otra es algunos docentes con los que hablamos después también sabían, pero todos en la cabeza era una relación tóxica. Pero si uno no sabe las consecuencias de una relación tóxica, pues nadie metió la mano, nadie dijo nada, a nosotros nadie nos dijo. Y cuando todo el mundo dice, pero ¿y cómo? Pues porque nadie sabía de estos pequeñísimos detalles que yo les estoy dando. A partir de ahorita, y así se los digo, hay una frase de Isabel Allende que a mí me encanta, que es que la indiferencia debería ser un pecado mortal porque tarde o temprano no tendremos que trabajar. A partir de ahorita, si ustedes ven a una mujer en una relación tóxica o ven a un amigo que es el violentador, porque puede ser de ambos lados, van a tener que levantar la mano. Porque parte del problema que pasó con Ana María es que nadie levantó la mano. ¿Alguno vio el de la película Romper el Círculo? ¿Del Círculo? ¿Sí?
La película es muy romántica y muy hollywoodense, pero la película es correcta. Todo empieza, debería haber un círculo detrás, que es la etapa de enamoramiento. Cuentan los expertos que el enamoramiento puede durar entre 2 meses y un año. Todos en algún momento hemos peleado con el marido, o sea, o con los papás, pero como les digo, todo funciona si logramos solucionar los conflictos y hablamos de manera clara, esto no me gusta, y habrá veces donde uno dice, eso me sigue sin gustar, pero sigo viviendo ahí, pero se solucionan los conflictos. Cuando existe esto que les dije de control, de celos, de gente que no sabe manejar sus emociones, esta etapa de enamoramiento, cuando termina la etapa de enamoramiento y al primer etapa de tensión, cuando se enoja y se irrita porque llegó tarde la niña a cine, lo que va a hacer una persona que no maneja las emociones es que empieza con un grito, es que siempre llegas tarde, es que por tu la humilla, la empuja, la hiere, y puede pegarle, no necesariamente le tiene que pegar a la mujer, le puede pegar a la pared, le pega a la mesa, le tira las palomitas. Esa etapa de explosión, cuando esta niña comienza a llorar, le dice que qué le está pasando, cuando él se convierte en bestia, así como la bella y la bestia, cuando se convierte en bestia y se da cuenta que cometió un error, lo que hace es que pasa a la etapa de luna de miel. Le llora, le pide perdón, le hace regalos, le promete cambiar. Por eso a mi casa llegaban tantos regalos que nosotros no sabíamos. Lo que pasa es que ya una vez que aprendió esta persona agresiva a que puede controlar a la víctima cada vez que se enoja a través de la humillación, del grito, y que cada vez le funciona más, estos ciclos de violencia se vuelven cada vez más cortos. Y entonces ya no es cada 3 meses o cada 2 meses que se enoja, sino puede ser que 2 días a la semana esté bien y los otros 4 días de la semana sea un infierno para la mujer que está enfrente. La pregunta que siempre hacen es, ¿cómo nunca te contó? Como les digo, la niña de Colima, cuando me cuenta las historias de todo aquello que fue capaz de hacer con el novio, porque ella venía de una familia igual que la nuestra, con papá y mamá, con los problemas normales. Pero resulta que cuando una niña, el primer golpe, no dijo nada, al primer golpe pared, ni siquiera Ana María no tuvo un solo golpe nunca que hubiéramos visto físico. Yo a veces nos digo, ojalá lo hubiera golpeado, por lo menos yo me hubiera dado cuenta. Ella andaba con mangas aquí y faldas aquí. Entonces nunca vimos un golpe como para que lo hubiéramos visto. Pero cuando comienza a hacer cosas que ella misma no hubiera sido capaz nunca, y va y dice, ¿y yo por qué lo hice? Pero sigue haciendo. Dice, no soy capaz de decirle a mis papás, no soy capaz de decirle a mis amigas de todo lo que yo estoy haciendo. Y hay un problema más grande. Una de sus amigas un día nos contó que ya habían terminado, se fue para su casa y que este muchacho ya la llamó 300 veces. Y que él le dijo, y que ella le dijo, oye, bloquéalo. Y ella dijo, yo no soy como generalmente una víctima, y en general la mayor parte de la gente somos buenas personas. Y entonces no queremos ser como ellos, porque además ellos, si no les terminamos, pues lo que le van a decir es que es por culpa tuya. Puede ser por culpa tuya. Y entonces lo que pasa es que al no querer ser como el otro, yo sigo dejando que me sigan agrediendo, porque no quiero ser como él. Yo no voy a agredir, yo no voy a decir lo mismo, yo no lo voy a bloquear. Entonces el riesgo más grande que existe para una mujer. Cuando le dije lo de el violentómetro y todos los demás, como Ana María nunca sufrió un golpe, pues uno dice, pues no estaba en riesgo. Pero resulta que pasó derecho de una cosa a la otra. El problema más grande casi siempre no es que haya una víctima, no, casi no es, porque cuando alguien está en una relación violenta, casi nunca las matan dentro de la relación. Casi siempre cuando las matan es cuando la persona perdió el control, bien sea porque la víctima decide irse, porque le termina, porque se da cuenta que tenía otra aventura y entonces le dice, ahora me voy, agarro a mis hijos y me hago. Ese es el momento más riesgoso. De acuerdo con los expertos, el momento más riesgoso es entre los 3 primeros meses a que rompe una relación. Ana María murió dentro de esos 3 meses. Hay un libro que se llama No Visible Bruises, Sin marcas visibles, de una americana que hizo una investigación en Estados Unidos de un montón de feminicidios, e incluso feminicidios en donde se mataba también el agresor, y vio eso. Por eso los refugios son de 90 días,
que es el momento más riesgoso. El 70% de las mujeres, ustedes vieron, son por una pareja o expareja. Después baja, el siguiente, entre los 3 meses y el año, baja bastante el riesgo, siempre y cuando no haya tenido contacto con el violentador. Pasado el año, generalmente ya no las mata. Entonces lo que tenemos que hacer es mantener vivas a nuestras mujeres al menos 90 días después de que deciden terminar una relación. Entonces ustedes ven el problema más grande, es que lo único que se ve, lo único visible, es eso de arriba. Incluso la agresión física o el abuso sexual tampoco es visible, porque si pasó en una casa, o pasó en un coche, o pasó en un lote baldío, y no había un solo testigo, eso sigue siendo invisible. Lo único que es visible en realidad es el feminicidio, pero es lo último eslabón en la cadena. Lo que tenemos que ser capaces es de que esto de aquí, si a alguien le llega un mensaje con un chiste machista, o no sé, por ejemplo, que siempre hay de esos memes horrorosos contra una política mexicana. Podemos estar en desacuerdo contra los políticos, pero si le ponen una imagen con una desnudo o con un video con inteligencia artificial a sus compañeras de salón, ¿por qué tendría yo que difundirlo? Eso, de acuerdo con la ley Olimpia, es delito. Pero adicionalmente, primero, no me tendría que reír de eso. Y además, si yo lo difundo, pues yo lo que estoy haciendo es normalizando la violencia. Si por casualidad, pues yo normalizo que el joven de al lado le pida la comida a la niña, pues eso es normalización de violencia. Les estaba contando que hace una semana, una mujer que trabaja, yo dentro de mis voluntariados trabajo con Carmen, ella, una mujer de 35 años, con una empresa de bonos de carbono. Ustedes no saben el mujerón que es. Ella decirme que todo lo que yo me había venido oyendo atrás de las pláticas había sido separarse del marido, porque el marido llevaba 2 años sin trabajar, diciéndole que ella era la que tenía que trabajar y que para qué se iba el 8 de marzo. Y pues, o sea, él tenía todo ahí. Y se dio cuenta que eso era violencia económica y él mismo decidió dejarlo. Y eso son violencias que nosotros nos vemos. Yo conocí al marido, o incluso el marido trabajaba con nosotros, o decía que pues, trabajaba con nosotros. Pero esas violencias que nosotros aceptamos en el día a día son aquellas violencias que en el futuro van a normalizar. Ahora, ¿qué pasa con una víctima? ¿Qué hago? Ahí ya, listo. Aquí hay algo que es importante antes de entrar en esto y ya vamos cerrando. Cuenta una historia de una mujer, bueno, una joven en la universidad, estaban en una fiesta, comienzan a pelear, comienza a pelear el novio con ella se cansa, llama a los papás y les dice a los papás que está muy cansada, que la fiesta no le gustó, que se pueden pasar por ella. Y se sale de la fiesta a esperar a los papás ahí en la banqueta. El muchacho sale detrás, siguen peleando. Llegan otros papás de alguien más de la fiesta, se baja la señora y le dice a la niña, oye, ¿quieres que llame a tus papás? Te llevo, ¿estás bien? Y ella le dice, no, yo ya llamé a mis papás, ya vienen para acá, ellos se van, ya se quedan. Los papás ya no la vieron viva. Y entonces, cuando se fueron a ver las cámaras, y todo, y decir, pero ¿por qué no se fue con ellos? ¿Qué es lo primero que lo diría? Se debió haber ido con ellos. Resulta que en el momento en donde se baja la señora, el novio le agarra el brazo, disimuladamente se lo agarra. Y esa era una señal para ella de que le iba a ir peor si se iba con ellos. Entonces, lo que les quiero dejar aquí para todos, porque, por ejemplo, estaban las pasadas en una comida hablando de la gaviota, la ex esposa de Peña Nieto, que parece que también fue golpeada, o por ejemplo, de Alicia Villarreal, que hizo la señal de violencia para que la salvaran. Todo el mundo decía, me acuerdo en las redes sociales, decían, pero ¿cómo no se salió antes? Ustedes vieron el ciclo de violencia. Cuando una mujer está ahí, generalmente corre más el riesgo, la vida de salirse muchas veces que quedarse dentro de esa relación. Y porque ya no tienen vías de salida, porque muchas veces ya su red de apoyo no está. Entonces, con lo que me gustaría dejarlos, ahorita nos vamos a lo último, pero aquí está en el Museo de Memoria y Tolerancia, y enfrente de la Alameda, tienen una exposición maravillosa que se llama Libres y Seguros. Primero les muestran a uno qué es la violencia, con qué cosas lo pueden ejercer violencia, o sea, desde un celular hasta una cubeta. Pero al final es un túnel en donde comienzan a oír todas esas frases. Y al final del túnel está esta frase, no es tu culpa.
Todos somos responsables de lo que hacemos, bueno y malo, pero nadie que esté en una relación de violencia puede decir que es culpa de ello, porque ya vieron que todas estas normalizaciones de violencia, todo lo que mencionaba sobre el tema del amor romántico, los cuentos de princesa, los celulares, las redes sociales, todo aquello incluso que vivimos antes o después, hacen que cuando lleguemos a una relación así sea muy difícil salir de ella. Pero no es culpa de las mujeres. Y lo primero que tenemos que hacer es justo esto. ¿Qué hacer cuando vemos una persona así? O sea, ¿qué hacemos cuando tenemos a alguien conocido? ¿Qué hacemos cuando somos nosotros los que estamos viviendo la violencia? Lo primero es que no podemos juzgar a la persona que está viviendo la violencia. Alguien decía que la empatía es ponerse en los zapatos de otro. No, la empatía es ponerse en los zapatos y caminar con los zapatos de alguien más. Entonces, lo primero es tenemos que escuchar sin juzgar, aunque digamos muchas veces está bruto. Sí, o sea, para nuestro conocimiento de nuestra vida, yo escribí que yo no era feminista y ahorita ya me dijeron que soy una feminista radical porque quiero erradicar desde la raíz todos los señales de violencia que hay y las inequidades. La otra es no normalizar la violencia. Muchas veces uno oye, al de al lado una vez, estaba yo saliendo, Ana María había muerto hace un poco, nos fuimos para un restaurante, íbamos saliendo y había una camioneta al lado y había un papá y una mamá regañando a una niñita de unos 6 años que yo decía, la van a matar. Y yo me paré y les dije, oigan, lo siento mucho, pero acaban de perder una hija. No creo que esa sea la forma correcta, si necesitan algo, digan. Y mi marido me miró con cara de, ¿cómo te metiste en eso? Hablo yo con mi psicóloga y me dice, gracias a pequeñas cosas como esas, le salvan la vida a alguien. Entonces, siempre que ustedes vean, porque alguien me dijo una cosa que iba caminando y un señor aventó a una joven contra la pared. Entonces me dijo, no supe qué hacer. Entonces le dije, tira algo. O sea, no te puedes meter en una relación así en ese momento. Es un riesgo enorme para todos y nosotros además no sabemos cómo controlar algo así. Pero lo que pueden hacer es algo tan sencillo como lo que hice yo. Le dije yo, mataba a mi hija. Y entonces los dos se quedaron mirando. Yo creo que hasta ahí les llegó el regaño que le estaban haciendo a la niña, pues les desvía la atención. Pueden tirar algo, pueden tirar un plato, pueden tocar el claxon, alguna cosa así, mientras se van por la policía. Eso sí, pidan siempre ayuda. La otra hay que respetar los tiempos. Yo sé que la tercera vez uno dice uno, ay, por favor, ya no me cuentes más. Hay que seguir haciendo. Y la otra hay que acompañar siempre a una víctima. Ojalá Ana María siempre hubiera, más bien, si los amigos hubieran sabido eso, o por ejemplo la niña esa que agarraron del codo, los amigos nunca la hubieran dejado sola salirse a la calle. Cuando una niña o una joven, una señora, una adulta, o porque puede pasar hasta con las adultas mayores, está en un ciclo de violencia, no la dejen sola, que se sienta acompañada. Dicen que, por ejemplo, cuando uno va a terminar con un violentador, siempre vaya con alguien, porque o puede en ese momento enojarse y hacer algo que no es correcto, o la otra es que la puede convencer de que siga, y ahí si ya la víctima está convencida, ayudémosla a que siga convencida. Y la otra, siempre, o sea, el trabajo más grande, y que yo creo que eso es lo que nos tiene que quedar aquí, es, ya no nos podemos quedar callados. Muchas veces cuando una mujer está así, no puede salir sola de esas relaciones. Entonces hay que ponerle las herramientas correctas. Hay que ponerle una ayuda psicológica, una ayuda jurídica, o incluso, si peligra la vida, sáquenla ahí y llévanla al refugio. ¿Cómo encontrar un refugio? Váyanse a internet, red de refugios, y además del refugio más cercano. Entonces me dices que denunciar es terrible. Tienen toda la razón, usted no sabe lo que vive en la fiscalía. Y yo iba todas las semanas a la fiscalía y ahora trato de ir todas las semanas bueno, ahorita al tribunal porque apenas bueno. Yo salgo todas las semanas en medio a rogarle a los papás de este muchacho que le ayuden a hacerse responsable y que bajen la pena. O sea, de verdad, te lo digo así, esto no es un tema de venganza, es un tema de responsabilidad, porque si el muchacho se hace responsable y le dan 10 años en vez de que le den 70, yo con eso cumplí mi misión de que se hiciera responsable, lo que va a pasar con Ana María, y le enseño a otros muchachos que hacen a los 21 años metidos en una cárcel. O sea, eso también deberíamos enseñarle a nuestros hijos. Y la otra también es, si ustedes ven a un joven que es amigo de ustedes, conocido, que es el que es violentador, hay lugares para jóvenes. Hay una fundación maravillosa que se llama Gendes, que le enseña a los hombres cómo manejar la violencia, porque al final somos como alcohólicos anónimos. El que es violento por naturaleza, pues lo que necesita es terapia grupal o terapia individual para bajar esa violencia y canalizarla. La próxima vez que estés así de enojado, sal a correr, o vete con los amigos al cine, o ve a un partido de fútbol,
o incluso llama y habla con tu psicóloga una hora hasta que se te calme la rabia que tiene. Es nuestro que tenemos que hacer. Y entonces ahí es donde decía, sobre la administración pública estoy de acuerdo con ustedes, pero ¿qué pasa si todos fuéramos a denunciar? ¿Qué pasa si todos denunciáramos aquí en la universidad? Entonces, pues resulta que no son 2 denuncias al año, sino de pronto encontramos que son 50 denuncias. ¿Qué hacemos? Pues lo que hacemos es que presionamos a las autoridades escolares, a las autoridades gubernamentales, a las autoridades estatales, que nos tienen que resolver el problema. Si nosotros decimos, no, es que no van a hacer nada, pues obviamente les estamos ayudando a que no hagan nada. Entonces yo creo que ya es momento de que comencemos a actuar en este tema, porque como les digo, matan 12 mujeres al día. Esta es la página de la fundación. Dentro de la página de la fundación tienen justo recursos jurídicos, psicológicos y de red de refugios. Estamos haciendo muchos más. Y adicionalmente tienen tanto el kit, bueno, y también si lo quieren hacer, está en el código detrás, le pueden pasar. Llévense todos los que quieran, está en digital también, pues si tienen una amiga que necesita que lo tenga. Nuestro trabajo de la fundación es la concientización, la educación, y le pusimos justicia, pero en realidad lo que queremos es que la gente aprenda a ser responsable. Si tienen alguna pregunta o algo, también pueden escribir al WhatsApp y nosotros encantados de resolverlos. Nosotros no atendemos los casos, tenemos un montón de organizaciones que nos atienden, pero pues el trabajo está hecho con que ustedes se han quedado con la historia de Ana María y con lo que tienen que hacer a partir de hoy. Muchas gracias. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, bienvenido, por favor. Muy buenos días. Yo quiero empezar felicitándola, su entereza, su valentía. Yo tengo una hija, pero tengo una hija, yo no me podría parar a un auditor. Vea, así me queda la voz. Esta es una de las mejores conferencias que yo he visto en mi vida. Y créanme que he ido a bastantes. Creo que es una conferencia que hace conciencia muy rápida de las consecuencias que pueden pasar. Ahora, bueno, nosotros somos unos replicadores de lo que usted nos está alertando, pero yo creo que lo más importante es esa política pública. Y en ese sentido, creo que es fundamental poder tocar puertas de la Secretaría de Educación, y este es un tema que tiene que llegar a niñas y niños desde secundaria o adolescentes y a preparatorias. Y yo me tocó hacer en el año 2009 una investigación para hacer sobre embarazo adolescente. Muy complicado, digamos, la adolescencia está llegando a una edad temprana, veíamos a chicas que de 10, 11 años ya estaban embarazadas, vimos que había políticas públicas que le decían tocar la sexualidad, los métodos anticonceptivos, en la práctica no tenían un efecto positivo. Un país como Holanda era un país muy abierto, teníamos los embarazos adolescentes, y Japón, en segundo lugar, una sociedad muy conservadora. Y un tema de hacer conciencia en niños y en niñas, en adolescentes, hombres y mujeres, ¿no? Porque al principio creían que era responsabilidad de la mujer y era del varón también, ¿no? Entonces, cuando yo le daba vueltas y vueltas y vueltas, y decía, bueno, ¿qué proponemos? Si los mecanismos de contención tradicional, como era el rechazo a la sexualidad temprana, ya no existía, que era pecado, que hay que llevar la Virgen al matrimonio, que era un compromiso con los padres, no fueron sustituidos por otros. Y hacerle conciencia a un joven es muy complicado. Todos fuimos jóvenes y yo al menos fui responsable, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Entonces, el tema de hacer conciencia. Y la conciencia se hace en la familia, que hay que trabajar también con padres, y también en las escuelas, que es donde pasan tiempo. Así que, si en algún momento usted quiere emprender alguna actividad de llevar estas acciones digamos, a autoridades públicas, creo que hay que formar un ejército, y si es así, con mucho gusto, yo estaría ahí acompañando. Pues muchas gracias. Y si esta es parte del trabajo, presentamos hace 3 semanas un estudio que hicimos con mexicanos primero, porque en paralelo, mientras yo contaba la historia de Ana María, o sea, la historia de María lo que hace es que pone en carne viva a alguien que sufrió eso, y por eso es tan sencillo que la gente lo entienda. Y ha sido parte de mi trabajo, y justo ahorita lo dije, o sea, tendré que ser el 100% de mi tiempo lo que dedique a la fundación.
hicimos un estudio porque dijimos no podemos empezar algo si no sabemos cómo estamos. Entonces el estudio lo que hizo fue buscar si a nivel estatal, no, a nivel nacional, por estados, aquí lo hicimos en prepas porque no nos alcanzó todavía el tiempo para hacerlo también en secundarias, si existían políticas públicas específicamente para temas de violencia de género en el noviazgo. De todos los estados de la República, solo hay 12 estados que tienen en el Plan Nacional de Educación un tema específicamente de violencia de género, no todavía para noviazgo, en general. Y entonces lo que hicimos fue hacer lo primero es como un cuestionario que les voy a compartir para que lo tengan, para que se los mande a todos. Ese es el primer documento docente que logramos sacar y que lo que queremos es llevarlo, primero lo estamos tratando de hacer a nivel estatal, antes de hacerlo a nivel nacional, pero todo es absolutamente bienvenido. Y también justo me acaba de llamar un diputado para ver si podríamos hacer algo. El trabajo es enorme, entonces todas las manos son bienvenidas para todo, incluso si me mandan al WhatsApp el que quiera ser embajador, porque a mí no me da la vida, o sea, no sé cuántas pláticas puedo dar al día, no sé, 3, he dado hasta 4 al día, pero termino de agotada. Pero si hay más gente que pudiera replicar esta misma historia, el tema de concientización lo llevamos a los 130 millones de personas. Mientras hacemos el siguiente nivel, estoy de acuerdo, tiene que ser una parte de una política pública, pero la política pública no me sirve de nada si no hay responsabilidad. Y por eso lo que queremos es, estamos trabajando en otro proyecto un poco más grande y más difícil, que es un tema de civismo. Si logramos que los jóvenes tomen el turno, como hacíamos nosotros, esperen en la fila, pues, o sea, o sea, respeten el derecho ajeno, creemos que también eso puede ayudar, y eso lo hacemos desde escuelas más chiquitas, ese va a ser un proyecto mucho más grande, pero si empezamos con estos dos, yo encantada y bienvenidas todas las manos, porque de políticas públicas no sé nada, o sea, no sabía nada de violencia de género hasta ahorita, entonces lo estoy aprendiendo todos los días, entonces adelante y bienvenido, muchas gracias. Soy Esperanza Lozoya, docente politécnico, y me uno a la felicitación que el doctor Díaz Santana, y le agradezco la conferencia y también les agradezco a las autoridades por traer este tipo de temas que me parecen sumamente relevantes, que no los debemos de dejar como que si no fuera importante, porque forma parte de la vida cotidiana. Yo recuerdo, trabajé como casi 19 años en el nivel medio superior, en el CECID Lázaro Cárdenas, y dábamos una materia que se llamaba orientación educativa, justo para adolescentes. Y tomábamos estos temas, trabajábamos sobre violencia de género, noviazgo, alcoholismo, drogadicción y muchas cosas. Me llama la atención el que la hayan quitado, el que si bien es cierto, tenemos el violentómetro, el acusómetro, pláticas o cosas que vamos haciendo a lo largo del año a través del área de perspectiva de género, pero me parece que el tema es más amplio. O sea, porque son como pinceladas, ¿no? Ya me voy y ya a lo mejor lo llevo yo aquí, y si usted nos hizo tomar conciencia de que debemos de no dejar pasar si nos damos cuenta de algo, y bueno, pues yo lo pienso con mis sobrinas, mis sobrinos, porque también hay cuestiones también con los varones, no nada más con las mujeres, también a ellos hay a veces que acosan las mujeres, ¿no? Entonces, estamos como en una bola, algo así como con malos comportamientos, ¿no? Yo estoy asombrada, ¿no? De tanta violencia que tenemos. Yo creo que muchos de nosotros vimos recientemente en los medios lo que acaba de pasar en Cuernavaca, que regresaba una familia y se van cruzando, y el chiste es de que no te dejan pasar unos y otros y se baja la señora. Bueno, el chiste es que se muere la señora, los hijos los maltratan. Hay constante violencia todos los días para donde volteamos, ¿no? Entonces, yo creo que estos temas, si bien es cierto, políticas públicas,
Pero yo creo que también por parte de la Secretaría de Educación Pública deberíamos de impulsar para que se haga algo relacionado o que se vuelva a dar orientación educativa o que haya temas específicos, porque antes teníamos como eje transversal la perspectiva de género en el Politécnico, ahorita ya ni siquiera va a ser como un tema fundamental para que lo trabajemos, ¿no? Entonces, sí es preocupante. Nada más quería compartir esta preocupación que me sumo con usted. Gracias. Completamente de acuerdo. Nosotros, yo, como les digo, además de que hablo con Ana María, me manda la gente correcta en el momento correcto. El año pasado, a través de alguien, conocimos un señor que vive en Estados Unidos, que es mexicano, que estaba muy preocupado por el tema del aumento de la violencia. Y entonces es una plataforma que se llama No Más Violencia. Es un curso como de 10 horas para poder hacer agentes de paz. Le dije que a mí me encantaría poder hacerlo también para violencia de género y entonces, en conjunto, yo espero que ya en 2 semanas ya esté también en la página de internet y se pueden tomar los dos módulos, el módulo de violencia, que lo que queremos es llevarlo, pero queremos llevar los dos módulos a todas las escuelas, precisamente pensando en eso. Y estoy de acuerdo que un solo curso no va a cambiar una cultura, que es lo que nos está pasando ahorita. Yo por eso me acordaba de mis clases de civismo, no nos hablaban de violencia de género en mi época, ya tengo 50, pero sí tendríamos que empezar desde la base, desde valores, de esas cosas. O sea, el trabajo que tenemos por hacer es muchísimo, pero como me dijo alguien, porque si no se frustra uno, entonces que lo mejor era, aunque no podamos hacer cosas grandes, hagamos cosas pequeñas que parezcan grandes, y entonces pues los invito justo a que desde cada uno del ámbito que tenga, comencemos a presionar por estos temas específicamente que son de educación, o sea, tenemos todos que aprenderlo, y por ejemplo los cursos y las charlas muchas veces las doy en empresas, porque muchas veces pedirle a un padre de familia que venga a una institución, porque generalmente no vienen, no dicen, ah, hice otra charla más de la escuela, otra charla más de la universidad. En cambio, cuando uno es padre de familia y oye esta historia y dice, yo no quiero que le pase eso a mi hija, muchas veces ha sido más fácil, pero estamos abiertos a charlas en todas partes. Bueno, agradecerte, Jimé, que estés aquí. Yo quiero decirles que mi familia vivimos muy de cerca el caso. Mi hijo era el mejor amigo de Ana. Entonces, pues lo vivimos muy fuerte, ¿no? Cerca. Y como dice Jimé, nadie levantó la voz, ¿no? Nadie dijo. Y nosotros también sabíamos en casa lo que pasaba y tampoco fuimos capaces de decir, es que puede llegar a mucho. Minimizamos las cosas, ¿no? También tengo una hija adolescente y ahora, Jimé, yo digo, primero no veíamos las señales y ahora vemos de más, ¿no? Porque ahora en todo vemos señales, porque el caso de Ana es un antes y un después también en nuestra familia. ¿Cómo le hacemos para no ver de más también? ¿Cómo mantener cómo hacer un equilibrio, ¿no? Entre el que sí es y entre lo que estás viendo ya de más? ¿Cómo le hacemos para eso? Cuando, te voy a decir que todo el mundo me pregunta que cómo hago para levantarme todas las mañanas. La razón por la que me levanto todas las mañanas, aún sabiendo que Ana María no está, hoy en la mañana estábamos desayunando, llega mi marido y me dice, por primera vez soñé con Ana María, y entonces él lloraba y yo no sabía qué hacer. Pero lo que encontramos siempre, y desde el primer momento que veníamos en el avión de regreso, lo que encontramos es que más allá de todo lo malo, lo que mueve al mundo es el amor. O sea, y lo pienso todos los días, cuando como ve que mi marido lloraba, yo decía, ¿cómo le quito el sufrimiento? Es el amor que le tengo a él, el amor que me tiene a mí, el amor que tenemos hacia mi otra hija, y el amor que le doy todos los días a dar esta conferencia, es lo que me mueve el mundo, y es lo que trato de buscarle a todos los días. Y entonces lo que he ido aprendiendo es, tratemos de buscar toda esa parte buena entre todos los demás y hagamos algo que casi nunca hacemos. Y es cuando algo no nos huele bien, cuando tenemos una mala intuición, cuando alguien no nos gusta, no lo echemos de nuestra vida, pero tratemos de mantenerlo alejado. Porque al final todos sabían que no les gustaba Alan, pero no lo alejaron. Si hubiéramos hecho eso, o por ejemplo, hay algo de lo único que yo sí digo pude haber hecho, no era saber lo que le pasaba a Ana María porque yo no sabía.
Pero cuando vi que este muchacho mandaba regalos y regalos y lloraba, yo pude haber llamado a su mamá, decirle, oye, no veo bien a tu hijo. O sea, ese pequeño detalle pudo haber cambiado el futuro. Pues el futuro estaba hecho para que Ana María fuera, ella, como le digo, que quería ser famosa. Ana María tenía que ser famosa y seguramente eso era. Y así me tranquilizó yo mi conciencia, pero pude haber hecho eso. Entonces, no podemos vivir con la parte negativa. Yo veo muchas feministas, o sea, como les digo, los 8 de marzo, o sea, que van y rayan las paredes y todo. O incluso Olimpia, que la conozco, cuando da sus conferencias, o sea, le dice a los hombres lo malo que son. O sea, yo por eso empecé diciéndole, en mi cabeza y en mi mundo, hombres y mujeres podemos y tenemos que seguir trabajando juntos y lograr la igualdad. Si algo no nos huele bien o si vemos que uno de ellos es agresivo, pues más bien digámosle al muchacho, hoy está siendo agresivo. O digámosle a la escuela, hoy este muchacho está siendo agresivo. Y de pronto le salvamos la vida al muchacho y a la niña de la verdad que está. Pero no tenemos que estar viendo toda la parte negativa, pues porque tampoco es justo con la sociedad. O sea, entonces, yo creería que es al contrario. Hay algo que todavía no sé cómo, y es que a los jóvenes les estamos diciendo lo que no es. Pero nunca les hemos dicho lo que sí es. Nunca les hemos dicho lo que implica un amor bonito, qué implica una relación sana, qué implica salir a divertirnos a que nos tomemos 2 copas en la noche y sepa que puedo regresar a mi casa segura. O sea, yo creo que parte de nuestro trabajo como padres y como docentes también podría ser eso. Comencemos a hablarles de esas cosas y hagámoslo al revés también. De pronto nos demoramos más, pero pues es mucho más bonito que hacerlo al contrario. Entonces, y si alguno tiene algún hijo que quiera hablar conmigo y que le cuente esta historia, se las cuento encantada. Me encanta hablarle a los jóvenes. Primero porque aprendo un montón de cosas y la otra porque también les damos una esperanza. O sea, la primera carta que yo escribí después de que murió Ana María se la escribí a los amigos de Ana María. Ahí le está por alguna parte del internet. Y se la escribí porque al tiempo que yo sufría porque Ana María no estaba, tengo un muy buen amigo que ha perdido a su hijo antes, pero por un accidente. O sea, era otra cosa diferente unos años antes. Y yo me acuerdo haberle preguntado, me vas a tener que decir cómo sobrevivo a esto, porque uno siempre dice, si se muere mi hijo no voy a sobrevivir. Uno sí sobrevive. Y entonces él me dijo, cuando llegué al velorio, la primera persona que estaba subiendo las escaleras estaba él. Y me abrazó, le dije, dime qué hago. Me dijo, cuando una persona tan joven muere, te va a tocar a ti consolar a los demás. Me quedó eso grabado. Y entonces, cuando vi, imagínense, el sufrimiento de los amigos, porque el que la mató había sido compañero de ellos, o sea, 6 años juntos, que pues sabían que era una relación tóxica y la culpabilidad también tiene que ser difícil, pero como les digo, nadie es culpable, todos somos responsables. Entonces, lo primero que hice fue escribirles una carta de ellos diciéndole que el futuro tenía que ser brillante para ellos. Hay un libro maravilloso que se llama El día en que el día en que mi hermana quiso volar, de unos gemelos en donde la hermana se suicida, una niña adolescente, y entonces habla el psicólogo y la mamá con el muchacho para que no se suicide, el muchacho también, y les dice, es que tu hermana eligió el destino, pero te dejó el futuro. Entonces, en ese momento no sabía lo que implicaba, pero lo que yo quería con esa carta era decirles que Ana María los iba a acompañar toda la vida, que Ana María tomó la decisión y que ellos a partir de ahorita tenían que hacer un futuro brillante con lo que tuvieron. Y muchos de los amigos de Ana María, hay una que me está haciendo toda la imagen corporativa, otra que está en otra universidad, está haciendo un evento y todo lo recaudado lo van a traer para la fundación, hay otra que me llevó al radio porque conocí a no sé quién, o sea, están haciendo algo a través del dolor y de ese sufrimiento. Entonces yo creo que tendríamos que no ver lo negativo que hay, sino aprender y construir a través de eso. Y ojalá todos los jóvenes vieran la vida como la veo yo ahora.